porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día... El tema de hoy, ¿de qué sirve la psicoterapia hoy? Significa qué eficacia le encontramos a la psicoterapia en la sociedad actual, con las otras palabras. Entonces, el tema de la eficacia de la psicoterapia, quien conoce o ha investigado todo esto, sabrá y sabéis que empieza pues, a ser cuestionado a mitad del siglo XX por cuando empieza a tomar forma la corriente cognitivo-conductual, sobre todo con ciertos textos de un tal Eysenck, que empieza a cuestionar a Freud, el psicoanálisis, la fiabilidad y la validez del psicoanálisis, en pro de la construcción de las terapias más teóricamente más modernistas, más experimentales y de corte conductista, que empezaba entonces en Estados Unidos y que venían del laboratorio, venían de estudios de laboratorio, de experimentos con animales, y a partir de ahí se fueron aplicando al ser humano dentro de una sociedad determinada y de unas dinámicas sociales determinadas. Entonces, bueno, es como que la sociedad estadounidense empieza a cuestionar la visión europea, vamos a poner así, un conflicto internacional, ¿no? Pero de cierta manera, esto lo llevamos viviendo desde mucho tiempo, menos nos enteramos. Siempre ha habido una colisión entre la cultura europea y lo que se ha pretendido ser una cultura yanqui, que no es tal, es una subcultura, en cuanto a que la cultura de Estados Unidos se ha creado de la gente europea que emigró después de la Segunda Guerra Mundial allí. Entonces, en definitivas cuentas, en el campo de la psicología clínica y de la psicoterapia en particular, pues eso fue el comienzo del cuestionamiento de lo que hasta ahora se conocía, hasta entonces se conocía como la práctica fundamentalmente vinculada al psicoanálisis, la práctica psicoanalítica. Es cierto que los propios psicoanalistas se fueron dando cuenta en su práctica clínica que no todo el mundo tenía evolución, no todo el mundo conseguía objetivos, y que no todo el mundo conseguía salir un poco de los conflictos con los que llegaba a través de la práctica psicoanalítica. Y fue evolucionando, el psicoanálisis evolucionó desde la época de Freud hasta la actualidad, no tiene, bueno, tiene que ver, pero no mucho, ha cambiado mucho. Y ha cambiado, buscando precisamente buscando la eficacia. Y el psicoanálisis, ¿por qué hablo de psicoanálisis? Porque es como la madre de todas las psicoterapias. En realidad, el psicoanálisis lo que plantea fundamentalmente, básicamente, es que la cura, por ponerle un término, la cura, ya explicaremos eso de la cura, es decir, la manera de cumplir los objetivos, de recuperar la salud psicosomática, la salud psíquica, pasa por la emergencia de los conflictos que están anclados en el inconsciente, de la memoria inconsciente, de las emociones que están ancladas en nuestra memoria psíquica, porque han sido reprimidas por las dinámicas represivas o por aquellas pulsiones que no hemos podido vivir o por necesidades que no hemos podido cubrir o por situaciones traumáticas. Entonces todo eso crea una experiencia en el organismo que embota, por así decir, que impide el funcionamiento adecuado y surge lo que Freud llamó bien las neurosis actuales o la psiconeurosis, pero fundamentalmente la psiconeurosis, que era a lo que se encargaba de alguna manera, lo que buscaba solucionar el psicoanálisis. Bien, desde ahí, desde esa época, desde ese comienzo que dejó de lado la práctica de la hipnosis y la práctica que entonces se trabajaba y con la que se intervenía a nivel de psicoterapia y de psicología clínica, que entonces era el comienzo, a principios del siglo XX, prácticamente que se hacía trabajos de sugestión, técnicas de hipnosis, y lo que entonces estaba, se conocía que la hidroterapia, los baños, técnicas higienistas y poco más.
daros cuenta que el psicofármaco hasta los años, la década de los 50, no se conoce. Fue precisamente un investigador francés, Henri Laborit, el que casualmente descubre un fármaco, el neuroléptico, el primer psicofármaco fue el neuroléptico, que fue el primer antipsicótico también. A partir de ahí pues empieza toda la industria, digamos, de la psicofarmacología, con todo lo que ello ha supuesto a nivel económico y a nivel también, es cierto, de reparación y de evitación. Aunque yo no soy ningún simpatizante de la psicofarmacología, hay que reconocer que en estas situaciones el psicofármaco es un complemento que alivia un sufrimiento psíquico y psicosomático importante que en ocasiones no puede ser para de otra manera, o hasta que llega la otra forma, pues es un paliativo. Pero de eso, cómo se está utilizando, pues es otro tema que podríamos hablar en otro momento. Ahora vamos a quedarnos un poco con el concepto de eficacia. Es decir, ¿qué significaba eficacia para la psicoterapia primitiva? Digamos, para el tiempo de Freud, el comienzo de la psicoterapia como tal, en cuanto que la diferencia entre la hipnosis, las terapias de sugestión y el psicoanálisis va a ser fundamentalmente el setting, es decir, el encuadre clínico, el espacio que se establece para conseguir el objetivo de la cura. Y ese espacio rompe los esquemas que hasta entonces habían desarrollado y pasa de ser un espacio médico, un espacio directivo donde el médico cura, el médico da algo o hace algo, sugestiona, hipnotiza, manda cosas, hace prácticas X, hace masajes, lo que sea, a un espacio donde la persona se coloca en una posición activa y él pasa a ser el sujeto de su propia investigación sobre su conflicto. Es decir, de alguna manera se cambia la posición de que yo recibo algo para ser curado a tú vas a colaborar conmigo, yo, terapeuta, o médico, psicólogo, psicoterapeuta, voy a colaborar contigo para que tú descubras aquello que allí te puede hacer salir o modificar o cambiar la situación en la que te encuentres. Entonces esto significa un cambio fundamental, porque se inicia algo que va a estar en la base de cualquier psicoterapia, que es la relación psicoterapéutica, la relación que se establece entre el psicoterapeuta y el paciente. Y digo paciente porque eso es otra polémica, que son de esas polémicas que son muy simplistas para mí, que no voy a entrar en si es paciente o cliente, o pues cada uno que quiera lo que quiera. Pues, supone que si uno está mal y sufre, pues pasa que alguien te alivie y a partir de ahí se establece una cierta diferencia de funciones que crea a su vez una asunción de autoridades temporales y funcionales, que no significa que cada cual tiene un nombre y una función distinta en ese momento. Pero ese es otro tema, ¿no? Por eso nosotros hablamos de pacientes, porque aparte de tener mucha paciencia para estar en un espacio de psicoterapia, pues se supone que son personas que queremos, porque todos en el fondo somos pacientes, deberíamos ser pacientes, pero que en ese momento queremos ser tratados, ser aliviados por otras personas que reconocemos, ¿no? Entonces, esta particularidad de la relación psicoterapéutica, es decir, la forma en que se coloca el paciente y que el psicoterapeuta coloca al paciente en la relación, cambia completamente el paradigma del tratamiento hasta entonces, y es lo que va a constituir una de las señas de identidad principales de cualquier psicoterapia. Es decir, la relación que se establece, la forma, que en el fondo está basada en la empatía, el concepto de empatía, si lo contamos, en la conexión empática entre dos personas con una función diferente, pero que ambos están implicados en un objetivo. No es uno pasivo y otro activo, sino que los dos están activos, cada uno en su forma, con su función. Desde ahí el paciente se hace sujeto de su historia y sujeto de la historia. Es decir, ¿por qué? Porque para la psicoterapia otra seña de identidad va a ser que precisamente se establece un espacio con esas características para que esa persona pueda encontrarse con las causas y la etiología de su trastorno, que en gran medida va a estar versado, va a estar iniciado, va a estar fundamentado en la experiencia vivida en su historia.
Entonces ese mirar atrás para tener en cuenta el presente y para resolver y gestionar mejor el presente, necesita un espacio donde tiene que haber un otro a quien abandonarse para poder infantilizarse, digamos. Es decir, para yo poder recurrir a reencontrarme, tener una forma, un espacio que me permita reencontrarme con mis orígenes, significa que tengo que reblandecerme, tengo que vulnerabilizar mi realidad y desde ahí colocarme en una posición de abandono a un otro que me cuide, que me mime, que me proteja o que me acompañe, según el caso, para yo poder sentirme tranquilo, poder vivir eso que solo no puedo vivir, porque no me lo va a permitir mi organismo, mi estructura, mi inconsciente, según el caso. Y esa es la lógica de establecer un espacio, un setting y un lugar, con una relación de esas características. Esa relación se podría, y de hecho luego vieron profesionales que lo aplicaron a cualquier campo de la salud, y dijeron, cualquier profesional de la salud debería tener esa posición empática, esa posición psicoterapéutica. No necesariamente la psicoterapia tiene que ser solamente una disciplina que se desarrolle en un marco y en un sitio. Se puede aplicar, porque en el fondo es una posición profesional. La posición profesional de un profesional de la salud, un especialista de salud, que tiene una visión de la enfermedad de la salud, a su vez. Es decir, estamos por tanto ya hablando de un constructo. Yo hago psicoterapia, estoy formado en una disciplina, pero la aplico, y aplico la salud, perdón, aplico la medicina, aplico la psicología desde esa perspectiva, porque tengo una posición psicoterapéutica, que es diferente a una posición médica o una posición psicológica incluso. ¿Y en qué se diferencia? Repito, en cómo yo me relaciono con el paciente y en cómo permito que el paciente se relacione conmigo y qué diada construyo. Y esa diada, repito, no está basada en una dinámica cognitivista de objetivos de logro, productivista y de recuperar la salud a través de medios externos, sino a través de la investigación y de la posición que permite que dos yos, en un momento determinado, durante un tiempo, investigan sobre uno de esos yos y a partir de esa investigación resuelven el conflicto subyacente a lo que actualmente significa para uno de esos yos un sufrimiento. Por tanto, en el fondo, si os dais cuenta, estamos hablando de una posición existencial. Lo que nos une esos dos yos, nos une que en el fondo somos lo mismo, somos dos personas que hemos vivido en un espacio social, con un tipo de familia determinado, con unas condiciones sociales determinadas, y por lo tanto no va a haber tanta diferencia. La diferencia está que tú estás ahora sufriendo o que tú ahora quieres resolver una serie de conflictos o sencillamente quieres mirarte o quieres conocerte o quieres integrarte más, y yo pues estoy en una posición en la que te voy a acompañar, te voy a ayudar con unos medios. A su vez, eso fue lo que se dijo al poco ya de la prehistoria de la psicoterapia, a su vez ese especialista debe de haber o debe de estar incluso desarrollando su propio proceso de psicoterapia personal, porque debe de estar en diván, simbólicamente hablando. ¿Por qué? Porque es difícil, por no decir imposible, que yo pueda empatizar con alguien si yo previamente no he tenido un otro que ha empatizado conmigo, que ha podido sentir, que ha podido acompañarme en esa experiencia de recuperación de mi propia historia, de la visión de mis propias dinámicas caracteriales, de mis propias dinámicas de personalidad, es decir, alguien que me ha acompañado en la ampliación de mi conocimiento, que va más allá de lo que yo creo que soy. Vamos a ver si realmente eso que creo que soy coincide con lo que yo soy. Generalmente no coincide mucho, porque lo que yo creo que soy no deja de ser una organización psíquica que yo he tenido que construir para defenderme de aquello que era el origen, de aquello que era el camino que cubría mis necesidades reales, infantiles. Entonces, eso precisamente es uno de los caballos de batalla de la psicoterapia, esa integración entre el
yo que no ha podido ser, y la actualidad yoica, que nosotros hablamos de carácter, que en este momento existe en el sujeto. Bien, entonces, como digo, este comienzo, estos pilares que forman parte del comienzo y del origen de la historia de la psicoterapia, van a mantener y van a identificar cualquier psicoterapia, incluso actual, siguen siendo vigentes. Estas dos cosas que he dicho, básicamente, pues la forma, digamos, de empatizar, las relaciones que se establecen, y el lenguaje, el marco que se organiza para que esa relación siga adelante, y a partir de ahí ya se ponen en marcha una serie de herramientas que van a ser herramientas, repito, en las que los dos colaboran y participan. Esas herramientas clínicas van a cambiar según los modelos de psicoterapia, y ahí vienen las diferencias entre los distintos modelos. Pero hay unas bases generales a toda psicoterapia, y esas bases son las que depositan una eficacia. Pero vamos al concepto de eficacia. Bueno, ¿qué significa ser eficaz? ¿Por qué decían en un momento determinado algunos profesionales, el psicoanálisis no es eficaz? La psicoterapia es un cuento, no hay eficacia. Hay más resoluciones espontáneas que lo que la psicoterapia hace. Es decir, la gente se cura más por el tiempo y por generación espontánea que por la acción de la psicoterapia en sí misma. Entonces hicieron estudios, estadísticas, que hay muchas cosas que les gustan mucho hacer a los americanos, y ciertamente se fue viendo que esos objetivos se podían conseguir de otras maneras. Pero ahí vamos un poco al punto que yo planteo en esta charla. ¿Qué objetivos son los que tiene la psicoterapia? Es decir, la fiabilidad de algo está asociado a lo que quieres conseguir. Si yo llevo al mecánico al coche y le digo, no, es que mi coche no funciona. Bueno, pues el objetivo del mecánico es reparar el coche. Entonces me va a decir, vale, vamos a repararlo, pero va a hacer un presupuesto. Me va a decir, mira, lo que yo he visto es que tienes la bujía que no va bien, pero luego tienes un inyector que no funciona casi nada. Todavía te puede funcionar, pero el inyector se te va a fastidiar. ¿Qué hacemos? La bujía vale 50 euros, el inyector vale 500. Tú vas a decir, no, pues de momento cámbiame la bujía y yo sigo funcionando. ¿Vale? Y ya veremos el inyector que hago. Bueno, ese mecánico, claro, al cabo de los 3 meses se va a estropear el coche. Uy, no vas a arreglar el coche, ¿no? Ya te dije que no fallar el inyector. Entonces, ese mecánico no ha cubierto el objetivo de reparar el coche. Por lo tanto, ese objetivo ha sido fallido, es ineficaz. Estadísticamente hablando, no ha cubierto el objetivo. Bueno, pero no ha engañado. Le ha dicho, mira, yo pacto contigo algo, yo pacto un objetivo contigo. ¿Qué objetivo tenemos? Y según este objetivo, vamos a ver si lo cubro o no. Si yo te cambio la bujía y esto está bien hecho, yo he cubierto el objetivo que te he dicho. Eso es eficacia. Ahora, si yo la eficacia la mido por que falle o no falle el coche, evidentemente ahí no va a haber eficacia. Entonces, ¿qué constructos tenían o qué elementos, qué parámetros tenían para hablar de la eficacia o no? Pues que decían, la eficacia consiste en evitar el síntoma, en reparar los síntomas. ¿Por qué? Porque desde una visión médica o psicológica, el sufrimiento está asociado a la sintomatología psicopatológica o psicosomática. Entonces, si yo tengo una fobia, tengo una ansiedad, tengo una crisis de angustia o tengo un estado depresivo, eficacia significa que no tenga eso. Y en última instancia, si os dais cuenta, eficacia significa que yo pueda hacer vida normal, es decir, que yo pueda, sobre todo y fundamentalmente, trabajar. Trabajar significa producir, es decir, que sea una persona productiva y socialmente normalizada. Entonces, claro, desde esa perspectiva, pues la psicoterapia no era eficaz. ¿Por qué no era eficaz? Concretamente el psicoanálisis no era eficaz. ¿Por qué no era eficaz? Porque el psicoanálisis, incluso entonces, y no digamos los modelos psicoterapéuticos actuales, entre ellos los que seguimos algunos profesionales desde que Rice lo desarrolla, que fue el modelo más biopsicosocial, no nos interesa o no buscamos, el objetivo no es evitar el síntoma en sí mismo. El objetivo era, históricamente, y lo sigue siendo en muchos modelos, en muchos casos, el reparar el inyector, es decir, en buscar la causa real
que impide que ese vehículo funcione, desarrolle sus posibilidades, y intentar solucionar y reparar la base, la causa real. Claro, eso a simple vista puede suponer que no estamos resolviendo el síntoma, porque el coche no está funcionando. El coche puede estar ahí 3 meses o 4 hasta que se arregle el inyector, porque hay que cambiar hay que abrir el motor, hay que pedir la pieza, no sé cuánto. Estoy haciendo una comparación que sabéis que es muy mecánica y el ser humano no es tan simple, pero bueno, pedagógicamente nos puede servir de referencia. Entonces, claro, necesito un espacio-tiempo y unas condiciones que muchas veces me van a suponer incluso que esa persona que está funcionando día a día, porque el coche lo dejamos ahí aparcado y no lo tocamos, pero la persona sigue funcionando, esa persona se encuentre peor incluso, y tenga reacciones y dinámicas en su vida cotidiana en las cuales incluso se puedan agudizar ciertos síntomas, o incluso aparezcan otros. Entonces, claro, a nivel general, a nivel estadístico, dicen eso, a ver, ¿eso qué es? ¿Qué eficacia tiene esa intervención médica o psicológica cuando esa persona tiene más síntomas o no se le va el que tiene, o está más mareada, o no sé, o no pasa nada? No pasa nada desde ahí. Ahora, tú le has preguntado a la persona, concretamente la persona que está viviendo la experiencia, cómo se ha sentido, cómo está en ese proceso, qué está descubriendo, que haga una evaluación del mismo y que vea a ver en qué posición se encuentra. Eso no se hacía porque no hay medidas estadísticas que puedan evaluar esos factores cualitativos, son muy complicados. Entonces, claro, desde ahí hay una trampa, como siempre, las estadísticas suelen superar trampas, y esos estudios de eficacia son muy tramposos. Actualmente, con nuevos métodos, con los métodos de investigación que hay actuales, que son más fiables, más amplios que los anteriores, hay estudios suficientemente fundamentados que demuestran que la psicoterapia es eficaz. Y actualmente se habla de una palabra, la evidencia. Es decir, una psicoterapia es eficaz si se demuestra por la evidencia que se resuelven cosas. Ese concepto de evidencia pues también es muy subjetivo. La evidencia dependerá de los objetivos y de cómo se siente la persona. Pero este es un factor que tenemos que tener en cuenta. Las trampas de lo que se conoce, de cómo se utiliza el concepto de fiabilidad y eficacia de las cosas, sobre todo de la psicoterapia. ¿Por qué? Porque la psicoterapia es una disciplina, como hemos dicho, como estoy diciendo, que se basa mucho en el mundo de lo subjetivo y de lo cualitativo. Entonces, evidentemente, es carne de cañón de mucho fraude, también es cierto, y de mucha pantomima. ¿Se dice pantomima o pantomima? Es cierto porque, bueno, como aparentemente no se ven las cosas, todo es así, está muy velado, otros son cosas más abstractas, pues es fruto, y ha sido fruto, y ha habido muchas críticas, y es cierto, muchas de ellas con mucho peso, para decir, cuidado, que la psicoterapia es un fraude, una mentira. ¿No? Sí, bueno, puede ser. Pero también es cierto que estamos hablando de un terreno que es, repito, muy delicado cuantificar, porque estamos hablando de dinámicas existenciales, de sufrimiento emocional, de percepciones intrapsíquicas y de formas de percibir cada cual su propia enfermedad, su propio sufrimiento y su propia sintomatología. Entonces, claro, una persona entra en un estado depresivo, se encuentra mal. ¿Qué ven los demás? Los demás ven que no funciona, que deja de ser madre, que deja de atender a los hijos, que deja de ir a trabajar, que no se levanta de la cama. Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que todo eso recae en otros. Entonces el compañero o compañera, o el marido, o la mujer, o lo que sea, empieza, oye, que yo, a ver, no, que yo no me levanto hoy, como una canción, hoy no me quiero levantar. No me levanto, no, pero si yo qué hago, ¿quién se levanta? No. Oye, tengo que esforzarme más, tengo que ocuparme de todo lo que no te ocupas tú. Entonces ahí viene, es decir, no es tan fácil eso, quizá ver un reproche, quizá ver el cuestionamiento. Claro, donde estás trabajando, pues el equipo de trabajo o el empresario de turno te va a decir, oye, hay que cumplir, ¿qué es eso de que no se cumple en el trabajo? Pues bueno, a ver,
¿quién dice que esa persona no está para trabajar? Pues el especialista. El especialista se encuentra que llega ahí alguien, oiga, que yo no puedo, es que no puedo, no sé qué me pasa, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, no funciono, me siento muy mal. Bueno, ahora hay unas etiquetas, entonces se busca el DSM, entonces se mira a ver, esta persona debe tener tal cosa. Bueno, pues ya sabemos lo que tiene, algo depresivo, depresión X o lo que sea. Se pone la etiqueta, bueno, pues ya la tengo, el especialista en principio tiene justificado que esa persona puede estar enferma, puede tener, aparece ahí. Pero la realidad es que esa persona está, a no ser que se lo monte para no hacer nada ni pasar de todo, está sufriendo, ¿vale? Bueno, pero a mí como profesional, una vez hecho el diagnóstico, ¿qué me interesa? O más que me interesa, ¿qué me proponen? Me proponen y me piden que yo a esa persona la vuelva a su lugar, es decir, la normalice. ¿Para qué? Para que ese marido no tenga que estar ocupado de sus hijos, haciendo las cosas que no hace el otro, que en el trabajo pueda producir, pueda trabajar, entonces digo que normaliza. Entonces, ¿cómo normalizo? Bueno, pues a lo largo de los años, desde el comienzo de la psicoterapia, se ha evolucionado. Entonces, bueno, hoy en día la mayor parte de sintomatología psicopatológica se ve que se trata con el psicofármaco. Bueno, pues depresivos y con un poco de suerte la persona se va a recuperar. Digo un poco de suerte porque hay veces que no se recuperan y los psicofármacos también son un fraude en ese sentido, no cumplen objetivo. Y esto es otro tema largo, si queréis luego hablamos, pero ciertamente nos venden que el psicofármaco es eficaz, el psicofármaco no es eficaz. No es eficaz porque muchas veces no se recupera, las personas ni siquiera se normalizan, entran en estados, entran en otros estados, entran en otras sintomatologías y lo que ocurre es que se va aumentando la dosis, se va buscando hasta que a lo mejor pues, se acierta porque es difícil también diagnosticar desde los criterios que normalmente se diagnostican y bueno, pues a veces sí, pero a veces no. Pero, ¿y el sí qué significa? ¿Cuáles son los objetivos? Que se normaliza. Pero ese es el objetivo de la psicoterapia, no. Ese es el objetivo de la psiquiatría o de la psicología clínica dentro de un constructo oficial. Pero la psicoterapia se supone, porque ya se está intentando, que no está recuperada por el sistema. Es decir, la psicoterapia sigue siendo una disciplina de uso libre, podríamos decir. Por eso se utiliza la definición de identidad. ¿Quién se define como psicoterapeuta? Aquel que no se vive dentro del parámetro de lo oficial, al 100%. Es decir, que siente que está llevando su percepción de la enfermedad de la salud con una coherencia que le hace cuestionar en gran medida lo que la práctica de la psicología, de la medicina y de la psiquiatría normalmente hacen. Entonces, desde ahí no se llaman, no se identifican como psicólogo o médico, aunque lo sea, sino que se identifican más con el concepto de psicoterapeuta o el concepto de psicoterapia. Pero claro, ¿por qué? Porque mi objetivo como psicoterapeuta es el de que esa persona comprenda a través de su sufrimiento lo que le está ocurriendo en su vida, que seguramente es algo que te debe cambiar para estar mejor. Es decir, el sufrimiento, la sintomatología, es una forma de hablar, es un lenguaje por el cual el cuerpo está expresando un disturbio, está expresando una crisis, está expresando un rechazo o una incapacidad de funcionar como se funciona. Y por lo tanto, esa persona está en una situación de transgresión, en una situación de negación de la realidad, de negación de lo cotidiano y por lo tanto de la normalidad. Si hay una persona que está recurriendo, es decir, reacciona con una sintomatología, porque no puede encontrarse dentro de esa normalidad, nosotros la volvemos a normalizar, ¿qué estamos haciendo? Estamos forzándole, estamos estableciendo una dinámica de esfuerzo y de incomprensión. Realmente no estamos comprendiendo a esa persona ni el lenguaje que está utilizando. ¿Por qué? Porque esa persona no puede hablar por sí misma y para eso utiliza el lenguaje del síntoma. Y nosotros, en vez de escuchar el lenguaje del síntoma, acallamos el síntoma desde fuera sin permitirle la expresión del mismo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que las consecuencias de eso a la larga se ven. Por eso
siempre digo, vamos a ver la eficacia de las cosas no solo en el ahora, vamos a seguir la pista a esa persona, vamos a seguir la pista a la gente que está psicofarmacologizada, qué personas son. Y la persona que se psicofarmacoliza, en unos años, o conforme se va cronificando, porque una de dos, o dejamos los psicofármacos o a partir de los 5, no, se habla de 4 o 5 años, se tiene ya una cronicidad. Es decir, esas personas ya pasan a depender y a necesitar el fármaco. Y de alguna manera, incluso algunos fármacos, como son los neurolépticos, que son los antipsicóticos, llegan a construir su propia forma de percibir, incluso de introyectar las cosas. Es lo que se llama el síndrome neuroléptico. Hoy en día se habla siempre, en plan, los profesionales hablamos un poco de eso. Ya tiene el síndrome neuroléptico. ¿Qué significa? Que no es un psicótico, es un neuroléptico. Es decir, es una persona que está viviendo los efectos de ese fármaco, que construye una percepción y una forma de introyectar y de sentirse esa persona a todos los niveles. Entonces, bueno, estamos construyendo personalidades mediatizadas por una medicación, por un instrumento que le separa todavía más, le enajena todavía más de su objetivo, que era el conocimiento de sí mismo y la gestión de sus propias capacidades. Entonces, eso es un drama que hoy en día estamos viviendo y que se sigue viviendo. Y se sigue viviendo porque a nivel de salud mental no hay alternativas, sigue sin haber alternativas, cada vez menos, porque no se pagan. Es decir, las seguridades sociales o los seguros no tienen en cuenta el sufrimiento emocional, no les interesa. Porque tenerlo en cuenta significa tener que poner medios que teóricamente son costosos, pero bueno, eso es mentira, porque el fármaco cuesta dinero, las bajas cuestan dinero, las consecuencias de esas bajas cuestan dinero, porque lo que no se ve, porque no se tiene una conciencia global de la enfermedad, no se ve es que precisamente esa represión de la expresión, ese reprimir a la persona su sufrimiento, normalizándolo, provoca otros cuadros patológicos que pueden ser perfectamente psicosomáticos o incluso de patología física, patología médica. O sea, si yo me estoy ahogando, pues me ponen un tubo y si yo puedo respirar, pero eso va a tener unas consecuencias, porque mi metabolismo va a funcionar de otra manera, no voy a tener acceso a una dinámica cotidiana habitual, voy a tener una repercusión en mi organismo, mi cuerpo. Pero claro, eso no se investiga, es decir, no se sigue la pista de las consecuencias que puede tener el no escuchar el síntoma, el no escuchar el síntoma. Se calla el síntoma, y al callar el síntoma va a existir una repercusión en ese cuerpo, tiene que existir. Por eso, escuchar es una de las bases de la psicoterapia. Escuchar, bueno, solamente escuchar, el hecho de escuchar al otro permite ya canalizar es decir, es abrir una vía de expresión. Lógicamente hay diferentes formas de escuchar. Se puede escuchar solamente lo que se dice, se puede escuchar cómo se dice, y se puede escuchar lo que incluso la persona no puede decir, pero el cuerpo lo está expresando. Entonces, el arte de escuchar globalmente, holísticamente, es precisamente una de las señas de identidad de la psicoterapia actuales. Históricamente se escuchaba solamente, porque no se tenía esta conciencia más amplia, se escuchaba fundamentalmente lo que se decía. Y esa es la base del psicoanálisis. Vamos a escuchar. Libre asociación, la persona se tumbaba en el diván y escuchaba, el profesional escuchaba lo que surgía, lo que decía esa persona, y a partir de ahí se intentaba investigar a través de fallas, lapsus lingüe, o a través de los sueños, o de la emocionalidad que surgía en ciertos discursos, o de la imposibilidad de desarrollar otros. Pero era la palabra el eje central. Hoy en día, la mayor parte de psicoterapias tiene ya en cuenta que esa escucha tiene que ser más amplia. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos está dando señales constantemente de aquello, de una forma, es decir, señales de lo que lleva dentro el sujeto, de lo que no puede muchas veces expresar a través de la palabra, porque la palabra, a fin de cuentas, significa conciencia. Y muchos de los problemas o de los conflictos que tiene la persona no son conscientes. Por lo tanto, sí pueden salir a través de sueños, a través de expresiones
cognitivas, a fin de cuentas, pero hay una gran parte de expresión corporal, de expresión analógica, de expresiones emocionales y energéticas que están también teniendo su propio discurso, su propio lenguaje. El comprender esta realidad, el traducir esta realidad, esta hermenéutica global del sujeto, es una de las bases de la psicoterapia moderna actual, que unos modelos lo siguen más y otros menos, ¿no? Y claro, ¿eso dónde se ve? Fundamentalmente no se ve, pues se va a ver dentro de la relación que se establece entre el paciente y el psicoterapeuta, porque es ahí donde se va a hablar, es ahí donde se va a escuchar, hablar, no solamente repito en el sentido verbal de la palabra, sino a hablar el síntoma, a hablar el sufrimiento, habla el sufrimiento. Y el psicoterapeuta escucha el sufrimiento, el psicoterapeuta interrelaciona con ese lenguaje. Y hay muchos lenguajes, hay tantos lenguajes como personas somos. Entonces, claro, el diagnóstico sirve, sí está bien, las etiquetas sirven, pero son siempre parciales, porque cada uno ha construido una forma de expresión. Lo hemos construido a lo largo de nuestra historia. Y esa forma de expresión nos acompaña. Por eso digo que el arte no solamente la técnica, sino el arte de comprender y de dinamizar, de facilitar la expresión para yo poder escuchar como psicoterapeuta, es una de las señas de identidad de esos modelos actuales. Y en ese sentido, bueno, ¿dónde está la eficacia? ¿Para qué sirve? Escucho. ¿De qué sirve esa escucha? Bueno, pues esa escucha, ¿qué va a provocar? Va a provocar la posibilidad de que se produzca lo que se conoce vulgarmente como catarsis, de una manera más compleja, reacción, es decir, en el fondo se canalice aquello que yo no soy capaz o no puedo o no me permite vivir en otros espacios. Es decir, yo estoy viviendo un espacio donde se me permite expresarme, como puedo, como sé, como me han dejado. Y va a haber un otro que va a escuchar y va a comprender y va a traducir y va a descifrar mi código para, desde ahí, establecer una comunicación completa, una comunicación, no solamente estoy hablando en sentido verbal, sino una comunicación empática, que desentraña, que me hace comprender lo que yo por mí mismo no sé y se expresa en un síntoma o en un sufrimiento. Cuando yo lo comprendo, comprender significa experimentar. Cuando yo experimento ese conflicto, cuando yo experimento esa emoción reprimida, experimento esa angustia, experimento esa incapacidad de comprensión de un hecho que de pronto lo veo claro, ese insight que se dice técnicamente, cuando de pronto aparece el alivio que se crea, tanto desde el punto de vista, digamos, libidinal, energéticamente hablando, como desde el punto de vista neurovegetativo y neuromuscular, porque automáticamente hay una relajación real del cuerpo, va a tener sus consecuencias. Esas consecuencias son sanadoras, esas consecuencias van a permitir realmente resolver el conflicto y no solamente el síntoma. Pero, repito, puede haber objetivos distintos dentro incluso de una psicoterapia. Porque dentro de ese espacio psicoterapéutico yo puedo plantearme una resolución del conflicto a más largo plazo, es decir, a niveles más profundos, o puedo también plantearme el alivio de aquello que está impidiéndome funcionar y por lo tanto que a mí me está creando una incapacidad de acción cotidiana, lo cotidiano, que me supone una presión enorme porque me culpabiliza, me hace sentir inútil, encima baja mi autoestima y entonces de alguna forma yo necesito dar una respuesta a esa presión económica, presión laboral, presión familiar. Entonces es lo que, digamos, de ahí surgen, ya, en el tiempo históricamente, surgen las llamadas psicoterapias breves. Son psicoterapias, pero son breves. Es diferente a lo que puede ser, a lo que era históricamente el psicoanálisis y a lo que puede ser psicoterapias profundas como la psicoterapia característica de Reich u otras modalidades psicoanalíticas. Pero estas modalidades surgen de
la práctica de la psicoterapia profunda. O sea, la psicoterapia breve, el modelo de psicoterapia breve, que voy a explicar un poco, surgen de la convicción y del conocimiento de la realidad humana más global, de la lógica del sufrimiento humano de una forma más global, y la aquiescencia, digamos, la toma de conciencia, la toma de realidad, es decir, no podemos ni disponemos de unas posibilidades como para poder sanar, para poder llegar a recuperar la salud completamente en todos los individuos, o incluso en un individuo, porque la presión social, laboral y económica no nos permite en gran medida ni ese tiempo, ni esa disponibilidad, ni ese espacio. Porque para poder resolver un conflicto muchas veces hace falta un tiempo, repito, unas condiciones que normalmente no tenemos, la gente no tiene. Entonces se plantea, bueno, vamos a aplicar los principios del psicoanálisis, de la psicoterapia profunda, a un campo focal, a un campo más masivo, a un campo más popular, a una situación más general. Pero el objetivo es distinto. Entonces, claro, incluso podemos decir, sumándonos a esas estadísticas, esos estudios de eficacia que decíamos al principio, podremos decir que esas psicoterapias breves aparentemente son más efectivas que las psicoterapias profundas, porque son más eficaces, más efectivas, porque es cierto, lo veremos aquí, que resuelven lo que se busca, lo que normalmente se busca, que es reducir síntomas, evitar síntomas, rebajar el sufrimiento, recuperar capacidad de gestión, capacidad vital, en poco tiempo, ¿vale? Una psicoterapia breve máximo son 12, 14 sesiones, y no una psicoterapia breve, ¿vale? Entonces, en ese tiempo, nosotros, los profesionales que trabajamos en psicoterapia breve, tenemos que, ¿qué reto, qué objetivo nos ponemos? Que esa persona pueda recuperar su práctica cotidiana, su dinámica habitual. Si tiene una fobia, pues que deje de tenerla. Y si tiene una angustia, estado de ansiedad, que no le permite su estado de ansiedad, no le impidan funcionar cotidianamente, estar con su familia, estar con el trabajo, etc. Pero yo no me voy a poner como objetivo en 12, 14 sesiones que esa persona cambie o recupere su capacidad de su alegría o su bienestar o su capacidad de amar o su capacidad de contacto interno o un montón de variables que son cualitativamente subjetivas y complicadas, complejas y que tienen que ver con el síntoma también, claro que sí. En el fondo cualquier síntoma, cualquier sufrimiento está asociado a nuestra incapacidad de vivir el placer, de vivir la alegría, de vivir el abandono, de vivir nuestro proceso de expansión y de desarrollo humano en última instancia. Entonces desde ahí aparece la crisis del sufrimiento psíquico, psicosomático y por tanto como consecuencia en la punta del iceberg es el síntoma. Pero lo cierto es que si yo estoy viviendo una dinámica social determinada, a mí se me exige, se me presiona. ¿Y qué tengo alternativa? Psicofármaco, el aprendizaje, es decir, las terapias cognitivo-conductuales que en el fondo suponen recuperar una forma para poder modular con la realidad aprendida y de alguna manera modulada constantemente, autogestionada desde lo que aprendo. O existe otra forma que sería desde la psicoterapia, desde los principios de la psicoterapia, yo establezco un espacio de alguien que me escucha, que comprende mi realidad y que me permite llegar a comprender parte de esa realidad suficiente como para que yo pueda desarrollar mi dinámica habitual, pero no necesite y no tenga los efectos secundarios de un psicofármaco o de una terapia que en el fondo me está separando de mí mismo. Es decir, en el fondo, las psicoterapias breves, el objetivo principal es aprovechar la crisis, aprovechar el conflicto, para que el sujeto se acerque a comprender que ese conflicto no es extraño a sí mismo, no viene de fuera, no es algo que tenga que ser reparado desde fuera, sino que es algo que tiene que ver con su vida. Y desde ahí, pues,
ayudar a gestionar un poco esa realidad para que baje su presión social, laboral y económica y pueda funcionar. Funcionar en las condiciones en las que él reconoce el límite. Es decir, psicoterapia breve significa que la persona que empieza y realiza la psicoterapia de estas características, evidentemente va a ser consciente de que tiene unas limitaciones y que podría conseguir alcanzar muchas más cosas teniendo más tiempo, más disponibilidad para investigar sobre sí mismo y para cambiar cosas sobre sí mismo. Pero repito, estamos viendo una sociedad cada vez más, donde las presiones sociales y laborales son mayores todavía, aunque aparentemente estemos viviendo en una sociedad más, antes se llamaba de bienestar, ahora se llama de tanto bienestar. Pero bueno, en el fondo es cada vez una sociedad más esclavista. ¿Por qué? Porque cada vez estamos todos más dependientes de unos objetivos económicos y de unos objetivos de logro de tipo básico. Entonces, para cubrir lo básico, eso básico que nos colocamos nosotros, una serie de bienes de consumo, pues necesitamos cubrir unas dinámicas laborales. Esa presión laboral, yo no puedo dejarla de lado. Así que básico. Entonces, repito, o tengo que resolverla con el psicofármaco cuando algo falla, o tengo que recurrir a un espacio de psicoterapia, pero puntual, porque yo no puedo permitirme ni económicamente ni a nivel energético de tiempo dejar de lado esas cosas. Máxime cuando a nivel de estados, de gobiernos no lo apoyan, evidentemente. Es decir, no las bajas las dan, pero las bajas, ya sabéis lo que suponen las bajas también. Menos dinero, estigmatización, etc. Y esas bajas no significa que estén pagando una psicoterapia, porque en seguridad social no existe psicoterapia en este país. Existe psicólogo clínico en algún lugar del mundo, que es el mundo español, por ahí perdidos, algún psicólogo clínico hay, pero no puedes, psicólogo clínico con el tiempo y la disponibilidad que tiene no puede hacer prácticamente nada, porque tiene un tiempo medido de unas sesiones y con eso prácticamente no puedes disponer, aunque quieras no puedes disponer de unas herramientas adecuadas. Entonces no se concibe a nivel de salud que la salud mental necesite una economía, un presupuesto y una atención y una formación determinada. Y cuando esa formación se da, los profesionales entran en la contradicción de que meten un dinero para formarse que luego no recuperan, porque no hay un trabajo con el cual puedan desarrollar esa formación. Entonces se crea la impotencia en el profesional y la impotencia en la persona que sufre lo está padeciendo. Entonces, bueno, esa contradicción no se da en ninguna otra especialidad de la medicina. De por sí la medicina es contradictoria, pero es que en la salud mental es donde más se ven las contradicciones de la medicina. Es ahí se están todas juntas. Entonces, bueno, el profesional de la salud que tenemos una visión psicoterapéutica todavía es el objetivo más impotente. ¿Por qué? Porque, claro, nuestros objetivos, repito, son más cualitativos, son más subjetivos que el profesional de la salud que tiene una visión mecanicista, reparadora, que, bueno, se puede sentir tranquilo y contento cuando esa persona, a través de un psicofármaco, de una terapia de hipnosis o de una terapia cognitivo-conductual, recupera mínimamente sus coordenadas y funciona cotidianamente. Pero repito, ese no es el objetivo de la psicoterapia. Por tanto, el psicoterapeuta se siente ahí impotente y ineficaz. Y desde ahí podemos decir que la psicoterapia, como tal, es poco eficaz y que podríamos hablar incluso de que para qué sirve. Hoy en día, máxima, repito, digo hoy en día, que las exigencias son mayores, las exigencias laborales y sociales son mayores, y que pasa otro tema muy importante, que otro tema a tener en cuenta, y es que la cultura, el mensaje cultural no facilita para nada esa comprensión de la realidad, ni esa comprensión de la enfermedad y de la salud. Es decir, estamos viviendo un momento en el que lo que se valoriza es la adquisición de objetos y la vivencia de experiencias constantes, estímulos. No se valoriza la experiencia de la no experiencia, la experiencia del tiempo perdido y la experiencia del nada o de la nada. Las cosas suenan como a diablo, no sé.
precisamente lo que puede facilitar la recuperación de la salud. Es la evitación, en el fondo, del distrés. No hay un objetivo. No tengo nada que conseguir. Solamente estar. El estar, el ser y el estar, que sí, decenios atrás se hablaba de ello. Incluso hay libros como Dennis Fromm, el libro Tener y Ser, o Ser y Tener, o no sé qué, o libros que se escribían que se hablaba sobre estos conceptos. ¿Qué se estaba planteando en el fondo? Pues que la existencia humana había que atenderla desde una perspectiva de cualidad, no de cantidad. Y estamos viendo una sociedad que cada vez se queda más en lo superficial. Es el estímulo permanente y la experiencia permanente. Y cada vez más, que lo vemos, vamos a ver. Y no es que sea ningún animal, yo no estoy diciendo que no estoy satanizando lo que actualmente está pasando, por ejemplo, con lo que se está diciendo actualmente. Lo más que se llega a decir es el tiempo que se pierde en los WhatsApp, lo que nos perdemos con los WhatsApp o con los móviles, lo que nos perdemos. Entonces, de hecho, hay algunos vídeos de YouTube que están saliendo que, así para chistoso, que llegan a decir: si no hubieras estado en el WhatsApp, te hubieras enterado de lo que hubiera podido ser tu futura compañera. ¿No? Mirando el WhatsApp no has visto que ha pasado por delante, ha pasado ella por delante de ti. Bueno, no, ya cosas, pasamos al otro extremo, ¿no? Pero no es que haya que satanizar eso, pero sí que es cierto que estamos viviendo en una cultura en la cual la experiencia constante, a partir de los estímulos permanentes, evitan el que haya una experiencia del sentirse y del sentir al otro por el sentir al otro, no por nada más, por el sentir y por el encuentro por el encuentro, no el encuentro para, ¿no? Entonces ese encuentro, al no, si tenéis que hablar, podemos ir ahí un poco. ¿Sí? No creo que impida la excusa, vamos a ver. Entonces esa posibilidad de encuentro de lo humano pasa por un espacio que lo permita, y ese espacio significa tiempo. Yo no puedo establecer un encuentro si no tengo tiempo. Y por eso el concepto de timing, el concepto de tiempo en psicoterapia es también tan importante. Claro, tiempo para es una visión médica, es una visión gubernamental de la salud, es dinero. No se puede tener tiempo para curarse, cuanto menos tiempo mejor. Y la psicoterapia exige tiempo, porque hace falta establecer relación, hace falta crear relación. No funciona. Estábamos sugestionados un momento, pensábamos que hacía más frío, pero no. Ahora. Entonces, para establecer relación hace falta un tiempo, pero ese tiempo no se paga, ni lo paga nadie. Y por eso la psicoterapia necesita un encuadre y dice, para ser eficaz, yo tengo que tener unas condiciones, tengo que tener un setting, tengo que tener un tiempo. Ese tiempo, ¿qué implica? Que tú vengas, que la persona pueda venir una sesión en el mes, que esa persona, ese profesional, disponga de ese tiempo para poder estar con esa persona y crear relación. Porque si yo no establezco relación, no hay psicoterapia. La relación no se establece en un segundo o por una prescripción médica. No establezco relación dando una receta. Establezco relación escuchando. Y como hemos dicho, la escucha exige una forma de estar en un espacio. Pues ese tiempo que yo tengo que tener disponibilidad, alguien también me lo tiene que pagar, porque si no, pues ese tipo no lo hago yo. Entonces, más o menos yo tengo que cobrar. Ese dinero, ¿quién me lo da? No me lo dan de fuera, porque si quiero trabajar en seguridad social o dentro de hospitales o ambulatorios, yo no voy a practicar la psicoterapia. Si lo hago fuera, es lo que me obligan a hacer, lo hago fuera, tengo que cobrar. ¿Y quién me paga? Las personas hoy en día no están dispuestas a pagar por el tiempo, están dispuestas a pagar por que me quiten lo bailado, que me quiten lo que me hace y lo que me impide producir y estar normal. Y las propias personas tenemos ya la cultura de la productividad. Hemos organizado una imagen de que yo estoy sano si yo rindo, si yo produzco, si yo estoy...
pago para eso. Pero pago para eso muy poco tiempo. ¿Quién me lo da eso? Entonces, claro, a partir de ahí es cuando las psicoterapias, aparentemente, de forma, sí, incoherentemente, porque es incoherente, que no, vamos a dejar esos conceptos del tiempo, de la relación y del espacio y del sentirse para ver qué hacemos a nivel más masivo y para en poco tiempo citar cosas. Y ahí viene un poco el quid de la cuestión, de cómo algunos modelos de psicoterapia han conseguido, o hemos conseguido, aplicar los principios de la psicoterapia a un campo focal en el tiempo. Significa que tengo la posibilidad de competir en el sentido de hacer frente y de dar alternativas a lo que habitualmente se realiza. Pero, ¿con qué coherencia? Es muy difícil, sin perder la coherencia de la psicoterapia. Y eso es lo que se está investigando y se está trabajando en algunos modelos de psicoterapia. La posibilidad de que en poco tiempo, por lo tanto, compitiendo con la psicofarmacología y con la terapia cognitivo-conductual, hayan herramientas que puedan facilitar que la persona recupere suficientemente su capacidad de gestión para que no caiga en la presión y en la sensación de que no está cumpliendo, pero que al mismo tiempo le sirva para ser más consciente de qué le está ocurriendo, para comprender en parte cuál es la lógica del sufrimiento y cuáles son las variables que están en juego en su conflicto. Porque daros cuenta de otra cosa. Nosotros, cuando nos planteamos un cambio, nos estamos planteando que alguien nos cambie, o nos ayude a cambiar cosas que a veces no nos puede cambiar el otro. Porque, a ver, si el conflicto que yo tengo, en el fondo, ese dolor de cabeza, esa incapacidad de dormir, esas pesadillas, esa ansiedad, es consecuencia de un estrés laboral que yo estoy viviendo, de un mobbing que me están haciendo, porque la empresa me está metiendo ahí presión, me está obligando, me está chantajeando, que si no curras más, pues hay 40.000 que están detrás de ti, que tienes que venir a por aquí los sábados a trabajar, que tienes que venir no sé qué. Yo no puedo, como profesional de la salud, yo no puedo incidir en esa empresa para que deje de presionar a ese trabajador. ¿No? ¿Y cómo lo hago eso? O el niño hiperactivo, que llega a la consulta porque la escuela dice que es hiperactivo, porque en el fondo, ¿qué pasa? Que ese niño no se adapta a las dinámicas de exigencia y al ritmo de la escuela. Pero ¿qué me encuentro yo como profesional de la salud, como psicoterapeuta, con la visión de psicoterapeuta? ¿Qué me veo yo ahí? ¿Qué me encuentro? Como que posiblemente llegue a la conclusión de que el problema no lo tiene el niño, lo tiene el maestro, los padres y el sistema escolar. Esa persona que viene con un estrés, yo llegaré a la conclusión de que el problema no lo tiene el paciente, lo tiene esa empresa y lo tiene un sistema productivo laboral, es decir, lo tiene un sistema social. Entonces, ¿qué hace el psicoterapeuta ante ese conflicto que en el fondo la causa es social, laboral o educativa? Pues sentir la impotencia de la resolución del conflicto inicialmente. Posteriormente dice, bueno, vamos a compartir esta impotencia, vamos a ayudar, vamos por lo pronto a hacer ver a esa persona que su conflicto tiene una causa real, que no es ni siquiera fruto de la historia de los incestos o de los conflictos que vivió en la infancia ni la represión de la infancia, no, es que sencillamente tiene que ver con lo fastidiado, con lo insoportable y con lo alienante que es este sistema y con lo enfermo que es este sistema. Entonces asumamos que este sistema produce enfermedad. ¿Quién cura el sistema? Si somos sistema. ¿Quién escucha esa palabra que dice el psicoterapeuta desde esa perspectiva psicosocial? Desde esa realidad. No escucha a nadie. Si lo escuchara alguien, empezaría a cuestionarse la posibilidad de cambiar el sistema para recuperar una salud del ciudadano. Es decir, en última instancia, el psicoterapeuta que tiene una visión psicoterapéutica, que es la que está expuesta, y eso significa biopsicosocial, que está
comprendiendo la realidad global de esa persona, está viendo a esa persona dentro de unas circunstancias, no está viendo solo un sujeto aislado, entonces nos vemos, el sujeto está dentro de un sistema. Claro, el mensaje es muy claro, tenemos que cambiar el sistema para recuperar nuestra salud. Y ese mensaje supone, en el fondo, hacer política, supone situarse en una posición política, en una situación reivindicativa, que aparentemente se sale del rol o de la función que tiene el psicoterapeuta, que era de estar en su diván, tranquilito, calladito, escuchando y siendo momia con el paso de los años, de tanta escucha, con escucha. Entonces, la escucha real no crea telarañas. La escucha real provoca una activación, tanto en el psicoterapeuta como en el paciente, que nos hace mirar de frente el conflicto. Y en gran medida el conflicto, repito, está en el aquí y ahora. Y está en la sociedad que nos rodea, en los constructos que se siguen en la educación, en los sistemas educativos, en los sistemas familiares y en los sistemas laborales. Y ahí, claro, la impotencia aparece. Pero es una impotencia compartida. Es una impotencia que lleva a una conciencia. Y esa conciencia, de pronto, quieras que no, alivia. ¿Por qué alivia? Porque, a ver, yo sé por qué estoy sufriendo y asumo por qué estoy sufriendo. Podré resolver, podré evitar, podré cambiar aquello que me está haciendo sufrir o no, pero al menos soy consciente de lo que me está haciendo sufrir. Soy consciente de los elementos que a mí me están limitando mi vida. Ni me culpabilizo, ni me pongo películas, ni me pongo historias, ni evito esa conciencia. La conciencia, el conocimiento, como decía Epicuro, nos hace libres. Y si nos hace libres, nos facilita la salud. Una cosa obliga a la otra. Entonces, no significa, y estoy diciendo aquí, que todos los conflictos sean consecuencia de lo social, pero sí en gran medida. Al menos son una de las causas, directas o indirectas, porque estamos permanentemente recibiendo impactos y estímulos de un sistema social enajenado, enfermo, sádico, violento y antiecológico, donde todos participamos y donde todos somos también protagonistas, evidentemente, en mayor o menor responsabilidad. Pero cada uno tendrá que asumir la suya. Y evidentemente los sistemas políticos deberían de asumir, los gobiernos deberían de asumir las suyas. Esas suyas son muy graves y muy grandes, porque se está olvidando que la salud es consecuencia de una forma de funcionar y de una forma de relacionarse. Cómo nos relacionamos marca la salud y la enfermedad. Y eso empieza desde la infancia, desde el comienzo de la vida. Desde el comienzo de la vida nos relacionamos dentro de los sistemas familiares de una forma que pasa fundamentalmente por la ausencia, por el autoritarismo o por la falta de contacto, por la imposibilidad de cubrir necesidades afectivas. Eso pasa en la escuela, añadido al objetivo de logro social y escolar, y pasa por el sistema social, que desde el principio que existe la capacidad de ver la televisión, ya se están marcando metas y objetivos desde la imagen corporal hasta las competitividades profesionales y la productiva. Entonces esos mensajes están lacerando, ¿qué? Están lacerando la psique, la conciencia del ser humano, y previo a la conciencia, el biosistema y la capacidad afectiva del ser humano, y está impidiendo, limitando su ritmo y su dirección natural, su camino, su identidad ecológica, su identidad propia, su identidad de la quilla. Esa incapacidad de identificarse establece los principios de la enfermedad y por lo tanto también de la enfermedad psíquica, de la enfermedad psicosomática y de la patología psicológica, de la psicopatología. Trastornos depresivos, ansiedad, angustia, psicóticos, todos ellos en gran medida vienen dados por esa dirección que nos lleva al sistema social y laboral y que se demarca y se ve dentro de los sistemas pequeñitos, familia y escuela, pero que son el reflejo de
Y toda esta visión, en el fondo, esta visión que os estoy dando, y que parte de un psicoterapeuta que era psicoanalista y que empieza a darse cuenta que no podemos quedarnos solo en una escucha limitada a la historia infantil. Ese psicoanalista fue Wilhelm Reich. Reich, en los años 40 en Europa, en los años 30-40, trabajando en ambulatorios, trabajando en dinámicas sociales, se da cuenta, observa, que gran parte de los trastornos neuróticos vienen por las dinámicas sociales y por la represión sexual y afectiva que está viviendo en esas dinámicas familiares, sociales y laborales, y por esa construcción del sistema. Y a partir de ahí surge lo que se conocerá y llamará como la visión biopsicosocial de la enfermedad y la salud, y por lo tanto la posibilidad de desarrollar una psicoterapia psicosocial. Una psicoterapia que no solamente tiene en cuenta al individuo dentro de un sistema familiar, sino que también vemos como el sistema familiar está dentro de un sistema social. Es decir, es pionero de la visión sistémica, que no significa terapia sistémica, porque terapia sistémica en el fondo, si os dais cuenta, pasa, sigue teniendo punto ciego, porque la terapia de familia, que es la que se ha creado se ha desarrollado a partir de la terapia sistémica, prácticamente resuelve el conflicto, intenta resolverlo dentro del sistema familiar y no se da cuenta, no tiene en cuenta cómo el sistema familiar está dentro de un sistema más amplio. ¿Por qué no nos damos cuenta o no? Los psicoterapeutas no somos más conscientes o no hacemos más hincapié en este tema del origen social del conflicto, porque nos crea mucha impotencia. Seguramente en parte puede ser por eso. Nos crea tanta impotencia que preferimos no verlo, preferimos obviarlo. Pero es tan evidente, ¿no? Que seguramente desde escucharlo y diciendo, bueno, pero ¿qué está diciendo Javier? Esto es lógico, pues es obvio. Bueno, pues es tan obvio que nadie lo dice. No está escrito en los libros, no se oye en la facultad, no se oye en la universidad. Pero es obvio que no se dice. Sí, la apego. Hoy en día todo el mundo, prácticamente todo el mundo, no puede nadie ya decir que no sabe que la carencia materna, la falta de cuidados maternales en la primera infancia produce o es una de las causas de los trastornos psicopatológicos posteriores. Se puede decir que eso no lo sabe, ¿vale? ¿Por qué? Porque la teoría del apego es que está generalizando. Bueno, eso sigue siendo una escucha y una visión parcial. ¿Por qué? Porque, a ver, el apego, ¿por qué no se produce? Condiciones sociales. Pero si yo tengo que trabajar los 3 meses, tengo que dejar a mi hijo donde guardería, o donde puedo, con mi madre, con quien sea. Pues, si no, puede haber un apego en la escuela, en la guardería, sí. Mira, haber el apego, lo que hay es un pego. Hay un pego, le pegan ahí, pegan uno con otro, los pegan con pegamento para decir los 50 cariños toda la mañana. Pego ahí, pero apego, una guardería para infantil, ¿qué apego hay? Imposible. Por tanto, sí podremos saber algo, pero no estamos viendo cuál es la causa que está detrás. Lo que es saber cómo estáis apoyando. Además tenéis la falta de conciencia o la vergüenza de apoyar una educación obligatoria que se está intentando ya hacer desde los 0 años, obligatoria, objetivo de una ley obligatoria del País Vasco que se está estudiando. Educación obligatoria desde los 0 años, la apoyáis en pro de la progresía y del bienestar social, porque tutelamos a los menores, a los niños, cuidamos a los niños, les damos gratis la educación, cosa que antes no se hacía, antes no se cuidaba a los menores, no se sabía qué se hacía con ellos, los menores iban por ahí como los gitanos, por ahí perdidos, sin educación, delincuentes todos, los gatas. Ahora no, ahora desde los 0 años van a tener un espacio donde no se droguen ni puedan delinquir, porque van a estar controlados, educados. Eso, desde la progresía, desde una visión social, se olvida lo más importante, y es que son las necesidades reales de los niños y las niñas. Pues evitar la delincuencia, la droga y todas las cosas, protegiendo los espacios naturales, los espacios ecológicos, los espacios
de apego, los espacios familiares, familias abiertas, los espacios escolares, escuelas libres, escuelas abiertas, potenciar eso, proteger eso. No confundamos. Pero si hacéis eso, os cuestiona el sistema completamente. Porque esos niños no van a aceptar esa dinámica productiva, esa dinámica consumista, esa dinámica acrítica en la que todos estamos metidos. Estamos metidos porque hemos mamado una determinada filosofía, una determinada forma de ver las cosas. Y por eso yo digo aquí y ahora que la psicoterapia, ¿para qué sirve realmente? Para joder al sistema. Pero para eso no pagáis. Y para joder al sistema, ¿qué? Lo pago. Pero el sistema significa ayudar a qué. No porque yo quiera joder al sistema, sino porque lo único que hago es escuchar. Y si escucho, ¿qué escucho? Y veo, ¿qué veo? Pues que los conflictos emocionales, el sufrimiento de las personas, la mayor parte de las veces, directa o indirectamente, las causas son sociales, son del sistema social. Posteriormente, a menor escala, familiar y educativo. A menor escala, de aprendizaje comportamental. Si lo vemos todo globalmente y queremos poner soluciones globales, tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos, no solamente el comportamiento y el conflicto comportamental que puede tener alguna persona, ¿sí? Porque ese conflicto comportamental muchas veces estará apoyado en esas fallas históricas infantiles, esas carencias, esos traumas que ha vivido, pero a su vez esos traumas los ha vivido en una familia que no ha tenido más narices generalmente que desarrollar ese tipo de vida y unas escuelas que están también presionadas por unos objetivos. Y es una cadena. Entonces hay que ver la cadena entera, hay que tener en cuenta la cadena entera. Entonces el psicoterapeuta que realmente quiere ser coherente con la mirada de la psicoterapia, es decir, la causa del sufrimiento emocional, con las causas del sufrimiento emocional, necesariamente tiene que colocarse en una postura de denuncia, de reivindicación. No significa que yo vaya a hacer una militancia con el paciente, no significa que yo vaya a comer en la cabeza al paciente desde que llegue allí diciéndole que no, que tú tienes que meter bombas a los gobiernos, a las fábricas que contaminan, no, pero yo voy a poner medios para que esa persona tome conciencia. Si toma conciencia, tengo que tomar conciencia de toda la realidad, de toda. Y si toma conciencia de toda la realidad, va a tomar conciencia también de aquellas causas que tienen que ver con las dinámicas sociales, con las formas de relaciones establecidas en la sociedad. Y eso, para mí, es la psicoterapia. Y digo para mí, porque digo ya para mí, que al principio estaba hablando de plan corporativo, que los psicoterapeutas, la psicoterapia. ¿Por qué? Pues porque, por suerte, por desgracia, no lo sé, esta visión no la siguen. Bueno, siguen algunos psicoterapeutas. O sea, no la sigue la psicoterapia en general. Hasta el punto de que hay una confusión primordial y principal que se da en la única federación de asociaciones de psicoterapeutas que hay en España actualmente, que es la que está velando por el uso, por la práctica de psicoterapia, en cuanto que no hay una homologación universitaria todavía de la psicoterapia. Pues hay una federación que recoge a todos los grupos de psicoterapia que hay, las escuelas, que siguen unos parámetros similares. Una confusión porque muy grave, que desde que se fundó esta federación, algunos ya lo dijimos, ¿cómo introducís o cómo permitís que dentro de una federación de psicoterapeutas existan los que se llaman psicoterapeutas cognitivo-conductuales? La terapia cognitivo-conductual no es psicoterapia, es terapia cognitivo-conductual. Y la terapia cognitivo-conductual tiene unos objetivos diferentes a la psicoterapia. Claro, en el momento que mezclamos las cosas, al mezclarlas, hay unas diferencias de objetivos, unas diferencias en las formas de actuar que, a la hora de evaluar la psicoterapia, es muy complicado y es un lío.
¿Por qué? Porque si yo estoy evaluando por igual los objetivos que tiene la terapia cognitivo-conductual del que tiene una psicoterapia psicoanalítica o una terapia caracteranalítica reichiana como la nuestra, son totalmente distintos. Por lo tanto, claro, la terapia cognitivo-conductual va a conseguir sus objetivos muy fehacientemente. Bueno, pues no, yo he conseguido que esa persona recupere la fobia por una desensibilización sistemática en 2 semanas o 3 semanas. Esa persona ya no tiene fobia y funciona. Cuando lo consigue, claro. Bien, pero es que a mí no me interesa que esa persona deje de tener fobia a los perros, a mí me da igual los perros. El perro, esa persona seguro que tiene más problemas que la fobia del perro. Y que su miedo a los perros tiene algo más detrás, seguro tiene más miedos, y seguro que esos miedos le están llevando a encontrarse con conflictos y dificultades que no quiere ver, y que al verlos pues, le va a poner en cuestión ciertas cosas que vive, véase de su pareja, véase con su familia, o con su superego, o con lo que sea, o con la dinámica laboral, o con la presión social, o mil cosas que pueden haber. Claro, si yo solo obvio, solamente consigo el cambio comportamental, respecto a mi objetivo, cuantificadamente es muy diferente. Entonces, claro, parece que lo mío es eficaz y lo otro es la vida. Por eso, bueno, hay que llamar a cada cosa por su nombre. Es decir, las terapias son terapias. Y las terapias tienen una visión médica. Y sirven, son útiles. Pero para el objetivo médico, es decir, si yo quiero dejar de fumar, bueno, a lo mejor por lo más normal recurrir a una terapia comportamental, una terapia de sugestión, una terapia de hipnosis, y con un poco de suerte te puedo fumar. Pero no, claro, dejar de fumar con una psicoterapia no va a ser igual, porque para empezar se te va a plantear en la psicoterapia lo primero que se te va a decir, pero bueno, ¿para qué quieres dejar de fumar? Y cuando se te haga esa pregunta vas a dejar de fumar. Bueno, pues, si la respondes realmente, si la respondes coherentemente, te vas a dar cuenta de que no vas a poder dejar de fumar. ¿Por qué? Porque dejar de fumar supone entrar en una ansiedad que te va a llevar a darte cuenta de que vas a estar peor y vas a estar, pues, darte cuenta de que lo que no quieres es estar con la persona que tienes al lado o que no soportas al jefe que tienes enfrente y que, claro, mientras fumas puedes evitar en gran medida eso. O sea, y que no respiras, y que coño no respiras, ¿verdad? Porque no respiras. Es decir, cambiar una pieza de la vida puedo hacerla de 2 maneras. La psicoterapia la hace de una forma que remueve, resurge del infierno aquellos elementos que estaban escondidos y transmutan ese sufrimiento, ese fuego, en una sensación de bienestar y en un aire que revitaliza. Y en el fondo la psicoterapia transmuta. Pero para eso significa también que transgrede, porque está cuestionando la norma y la realidad. Y esa es la psicoterapia que nosotros desde aquí planteamos, desde la Escuela Española de Terapia Reichiana, que llevamos muchos años ya de trabajo en una tradición, en un modelo que ha evolucionado también. Porque Reich es cierto que tuvo la intención de aplicar el psicoanálisis a nivel de masas, a nivel psicosocial, quiso cambiar aspectos de la vida con la psicoterapia, pero se encontró con el límite, se encontró con una dificultad, y él lo que hizo fue poner las bases de la denuncia psicosocial, explicar el porqué de los orígenes del sufrimiento y investigar en una terapia profunda, una psicoterapia profunda, que es la vegeloterapia, que tiene herramientas que otros modelos no tienen y que permiten esa recuperación de la salud de una manera más global. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que trabaja con la palabra, trabaja también con el sistema neuromuscular, con el sistema neurovegetativo, con los afectos, con las emociones, con las sensaciones, que son cosas que ahora hoy en día se están planteando las psicoterapias en general. Están empezando a darse cuenta de que para poder recuperar ciertas facetas de la persona hay que tener en cuenta el mundo de las emociones y de los afectos. Y que eso pasa por tener en cuenta algo tan evidente como es el sistema neuromuscular. ¿Por qué? Porque hoy en día, desde la neurociencia, pasando por las investigaciones de las neuronas espejo, se sabe y se ha descubierto que para empatizar, para poder sentir al otro, para poder sentir una emoción, hay que activar el sistema muscular. El sistema muscular es muy amplio, estamos hablando de musculatura superficial, profunda, lisa, etc. Pero si no hay intervención del músculo, realmente no se siente. Se piensa
pensar que siento. Lo siento. Entonces, hoy en día se sabe. Bueno, pues eso Rice fue una de las cosas que demostró y en la que se fundamentó su psicoterapia. Es decir, vamos a ver, si la emoción está asociada al músculo, y el músculo tiene una historia, es donde está anclada la historia emocional y por tanto la historia del sujeto, la experiencia del sujeto, si utilizamos herramientas que trabajan con el sistema neuromuscular, yo voy a recuperar con más eficacia y con menos tiempo experiencias infantiles, experiencias históricas que han ocasionado el disturbio en esa persona. Disturbio directamente. Indirectamente ya digo que detrás hay otros factores, pero directamente. Bueno, pues por lo pronto, si yo utilizo herramientas neuromusculares junto al uso de la palabra, a la interpretación de los sueños o a esa relación terapéutica, voy a hacer más eficaz en el sentido que más rápido y con una mayor profundidad esa posibilidad de que el sujeto conecte con su experiencia histórica, con su experiencia emocional y en el fondo con su yo. Y establece una identidad, que se haga con un yo más fuerte, que sepa gestionar mejor su realidad. Bueno, pues esas herramientas lo permiten. Y desde ahí Rice desarrolla un modelo de psicoterapia, que por eso se llamó vegetoterapia caracteroanalítica, que viene del sistema nervioso vegetativo, a diferencia del psicoanálisis, pero en el fondo siempre se quedó o siempre estableció el concepto de carácter analítico, el concepto de carácter, porque el carácter, en vez de psicoanálisis, sería carácteroanálisis, porque el carácter en el fondo es la síntesis de los conflictos del yo que se plasman tanto en el sistema neuromuscular, tanto en el cuerpo, como en la conducta. Para yo tener un comportamiento, tengo que tener una conducta internalizada, y al mismo tiempo tengo que tener un sustrato físico que lo apoye, que me dé la base. A través de la respiración, a través de un pH determinado, a través de un funcionamiento vagotónico. Entonces, por eso nosotros hablamos de psicoterapia carácteroanalítica para crear una identidad, un modelo propio respecto a otros modelos de psicoterapia. La psicoterapia carácteroanalítica está trabajando en esos dos aspectos. La palabra, la escucha de la palabra, la escucha del resto del cuerpo y la escucha de esa persona que es cuerpo dentro de un sistema familiar, educativo y social. Esa visión de la vida de la enfermedad es la que nos sirve de referencia para poder investigar herramientas nuevas que podamos incorporar para hacerlo más eficaz y más rápido. Incluso que puedan venir de otros modelos, ¿por qué no? Nosotros podemos integrar herramientas técnicas de cualquier lugar, pero la integración de la psicoterapia no es integrar modelos de psicoterapia. No es hacer Gestalt con psicoanálisis, con psicoterapia carácteroanalítica. No. La integración de la psicoterapia pasa por conocer herramientas que podemos aplicar en un momento determinado dentro de nuestro propio modelo y de nuestra propia sistemática. Es decir, lo que marca la actualidad del psicoterapeuta, la realidad del psicoterapeuta, la práctica del psicoterapeuta es tener un método, una sistemática que nos da una razón de una praxis cotidiana, a partir de un diagnóstico, de un setting, de una relación y de unos objetivos. Dentro de esa metodología, que tiene una identidad y un nombre, yo puedo después introducir una herramienta técnica del campo de la Gestalt, o del campo del psicoanálisis, o del campo incluso del, ¿por qué no?, cognitivo-conductual. Pero esa técnica yo la voy a introducir en un método de trabajo que va a hacer coherente, va a seguir siendo, va a convertir esa técnica en un instrumento coherente dentro de mi intervención. ¿Por qué no? Claro que sí, pues es importantísimo estar abierto a esos otros modelos, estar abierto a conocer lo que se está aportando y a que todos conozcan lo que aportamos todos. Pero claro, tiene que haber una identidad y un modelo del que partir. Y ese modelo, que repito, nuestro lo definimos como psicoterapia carácteroanalítica, actualmente, después investigando y en la línea que estamos trabajando, tanto se ha ido aplicando la psicoterapia profunda, que es la que, como digo, Rice desarrolló, como la psicoterapia breve, que es una aportación que hemos ido haciendo dentro de esta escuela, que intenta, y estamos trabajando e investigando para que se vea que es fiable, porque
estamos utilizando dinámicas de investigación para ello, intervención focal que permita que se pueda trabajar en hospitales, en ambulatorios, que se pueda poder desarrollar con aquellas personas que no tienen medios económicos y que les dé una alternativa al psicofármaco y a la terapia cognitivo-conductual desde esta concepción biopsicosocial de la salud y la enfermedad, desde este punto de partida empático existencial de la relación humana. Y al mismo tiempo introducimos y trabajamos como herramienta convergente con el grupo, porque el grupo, la psicoterapia de grupo, es una herramienta importantísima que complementa la psicoterapia individual. Pensamos que históricamente, de hecho, la psicoterapia de grupo surge para hacer frente, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, hacer frente a los traumas de guerra que se producen en la Guerra Mundial y que exigen un abordaje en masas de mucha gente. Entonces, pues Fulks, entre otros, Alexander, etcétera, desarrollan, introducen, aportan, mejor dicho, aplican ciertos principios de psicoterapia al trabajo de grupo. Y el trabajo de grupo es ni más ni menos que establecer una escucha social, es una escucha solidaria, es una escucha de colaboración. Pero bueno, la escucha de colaboración también tiene unos objetivos. Si nosotros integramos y complementamos los objetivos de la escucha social, del grupo social, con el individual, estamos compartiendo y combinando los objetivos de la intimidad, mejor dicho, estamos cubriendo el espacio de intimidad con el espacio social en nuestro desarrollo madurativo. Es decir, estamos recuperando el espacio de intimidad, que son los primeros años de vida, que exigen un espacio íntimo, y el espacio social posterior, que es el paso al grupo. Por eso es tan importante combinar la psicoterapia individual con la grupal, que es un poco el objetivo nuestro, dentro ya de un marco de terapia profunda. Si bien el grupo también se puede emplear de forma breve y focal, como lo hacemos nosotros en la psicoterapia breve de carácter analítica, combinamos espacio individual, 12-14 sesiones de terapia, con unas 4 o 5 sesiones de grupo, no más, para, repito, establecer objetivos concretos. Objetivos concretos que sean el trampolín, que puedan ser el punto de partida de sujetos que se plantean seguir investigando sobre sí mismos, que empiezan a sentirse protagonistas de la historia y empiezan, por tanto, a encontrarse con una mayor conciencia de la realidad y de las causas de su sufrimiento, de su sintomatología. En algunos casos no se va a poder recuperar ni reparar esas causas, ni se van a poder cambiar esas causas, porque somos conscientes de los límites, y eso es algo fundamental para la psicoterapia, hay que ser consciente de los límites, pero ser consciente de los límites ya de por sí relaja, porque lo contrario es estar en el narcisismo, y el narcisismo es disociación, y la disociación es una de las mayores patologías psíquicas, que significa, en otras palabras, vivir en un estado fronterizo, borderline, que es lo que representa ni más ni menos la sociedad actual en la que vivimos. Con esto ya termino. Ya, copia de diagrama. Gracias y aplausos. Y ahora me gustaría oír algunos comentarios vuestros, porque ya que estamos en familia y con amigos, pues comentar. Bueno, a mí me ha resonado lo que me estás diciendo, porque soy terapeuta y soy profesor de educación física. Entonces, ha habido momentos que creía que estaba frente a un terapeuta de estas. Y sí que es verdad que tenemos que desarrollar más el trabajo corporal. Porque yo sí que soy un firme creyente que en la corporalización se esconde mucha historia y que en aquí y ahora, trabajando eso, surgen muchas cosas. Pero me ha resonado cosas que me has dicho y sí que creo que se está produciendo un encuentro. Yo, por ejemplo, estoy personalmente viendo cosas de programación neurolingüística, que hay temas que a nivel de modelo comunicativo que me parecen muy interesantes. Pero yo obviamente no he trabajado nunca en PNL, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, yo mi trabajo diario con adolescentes me va muy bien la manera en que se comunica cada uno en el habla y en el cuerpo y en lo que hace, ¿no? Para poder entrar en una empatía con él. Si tú hablas chino y hablo japonés, vamos a encontrar un idioma común para entenderlo, ¿no? Eso es lo que me está sirviendo.
Y me ha gustado mucho la escuela de Chan, se me ha llamado mucho la atención por el tema corporal. De hecho, como tú sabes, ¿no? Que Peirce fue Sí, analizado por Wright, sí. y por tanto realizado y profesor durante unos años, es decir, que hay una influencia importante, luego cada cual siguió su camino. Sí. Entre otras cosas porque Rice murió mucho antes, ¿no? Ya lo sé. Entonces, bueno, ahí lógicamente hay un punto de encuentro que hay algunos terapeutas gestas que lo reconocen y lo cultivan y otros no tanto. O sea, eso depende de cada cual. Sí. Bueno, en eso coincidimos, ¿no? Que el trabajo... Bueno, hay actividades muy interesantes, como por ejemplo la biodanza, que he visto yo por ahí, que de repente observas con la gente de repente bailando, expresando corporalmente, se empiezan emocionando eso. Y no saben por qué, la historia es que no saben por qué les... Ahí está. Por eso, esos son espacios dinamizadores. Por eso yo también diferencio siempre entre lo que son terapias, psicoterapias y espacios de crecimiento o espacios de experiencia. Claro, el problema de estos espacios de experiencia, como biodanza, como otros espacios de renacimiento, hay muchas técnicas para muchos lugares por ahí, es que, claro, les falta la integración, les falta el espacio de psicoterapia que les permite comprender la experiencia. Entonces, claro, la psicoterapia es cierto que a veces se queda muy limitada por el propio espacio, por eso hay que abrirlo al grupo, hay que abrir las experiencias grupales. En las experiencias grupales donde pueden entrar algunas técnicas o herramientas pues, que luego ha desarrollado más, pues, alguna, pues, la biodanza o el revirte o algún montón de... Sí que es verdad que yo observo, bueno, desde mi observación, que sí que es verdad que cada vez se está incorporando más en muchas actividades el tema corporal, que estaba bastante olvidado. También es cierto que no hay que olvidar que Rice decía, ella siempre hacía referencia a que el cuerpo, bueno, de hecho hay un libro de una nieta, digamos, que fue transvertida, que el cuerpo tiene sus razones. El cuerpo, si está articulado de una manera, tiene sus rigideces, sus tensiones, su respiración, es porque ha tenido que ser así. Es decir, para sobrevivir. Siempre busca, en el fondo, como nos dice la biología, está buscando una autopoiesis, está buscando una autoorganización para adaptarse y por lo tanto le funciona. O sea, dentro de todo eso le permite funcionar. Claro, nosotros tocamos aquello que se ha creado de forma espontánea y biológica, tenemos que tener mucho cuidado también con lo que hacemos, con cómo intervenimos sobre el cuerpo, porque entonces si no, lo que hacemos es caotizar lo que se ha producido. Entonces, por eso, bueno, pues es delicado. Ciertas intervenciones corporales a veces son delicadas. De hecho, nos hemos encontrado con historias antiguas, que también se está cambiando porque la gente va aprendiendo. Pero yo recuerdo hace años cuando se empiezan a trabajar con terapias corporales, que claro, lo que se buscaba era la experiencia y reactivar emociones. Directamente se trabajaba sobre el cuerpo y expresando y tal. Claro, aquellas personas que tienen una organización muy débil, que son más tendentes a estructuras psicóticas o limítrofes, pues entrar en núcleos psicóticos o entrar en crisis psicóticas a partir de un grupo de 3 o 4 días intensivo corporal y luego esa persona entra en una crisis, una patología, en una desestabilización enorme. Y claro, tener que intervenir ya a nivel de psicoterapia para reparar un poco eso. Eso, claro, se ha ido viendo y hoy en día pues, la gente ya tiene un poco más de cuidado, de tacto, bueno, algunas personas la siguen desconociendo, pero bueno, se intenta que se conozca eso. Que se puede utilizar el cuerpo, se puede tener en cuenta el cuerpo, debemos tener en cuenta el cuerpo, también debemos tener en cuenta las razones que tenemos o que tiene el cuerpo para establecer esas formas y esas rigideces, esas tensiones, así la lógica que tiene el cuerpo, igual que la psique. El psiquismo no puedes directamente llegar y decir a una persona que tienes un problema con tu padre te reprimió de tal manera que pues, tienes un conflicto con la autoridad, no puedes llegar a decirle eso, porque es igual, bueno, si lo dices es como abrirle así con el bisturí, ¿no? Una de dos, o no te escuchas y te va, etc. O crear una dependencia ahí, una cosa muy extraña, ¿no? Lo que se trabaja en la relación. Entonces tienes que poner los medios para que esa persona se dé cuenta del conflicto que ha vivido con su padre. Tienes que tener un ritmo, tienes que tener un cuidado para que la gente llegue a tener conciencia de esos conflictos. Pues igual que lo hacemos a nivel psíquico, porque se sabe por psicoanálisis qué reglas y qué dinámicas seguir para ello.
pues tenemos que tomarlo también de la dinámica corporal. Eso es importante. Bueno, primero agradecer ahí que se den este tipo de espacios, ¿no? Para difundir ahí, me gusta mucho ahí como el mensaje, pero también como quería aprovechar por esto que has hecho hincapié tanto en lo social, ¿no? La responsabilidad de quien tiene más responsabilidad igual política y es obvio, ¿no? Pero pienso también que la psicoterapia también tiene una responsabilidad ahí de democratizar el acceso, ¿no? a esto que valoramos tanto. Por supuesto, claro. Y siento que está ahí pendiente, ¿no? De desarrollar, que me gusta mucho cuando has dicho que sí que hacéis que llevéis a espacios concretos donde hay gente que no tiene recursos, ¿no? Y yo creo que es ahí, ¿no? Donde está el campo de batalla también, porque si no al final, pues lo de siempre, ¿no? Se reduce a quien puede, se establece una relación mercantil. Al final, si no es terapeuta paciente, es terapeuta cliente, entonces queda muy bien restringido y cada vez más. Además, queda restringido a la investigación y al propio conocimiento de la realidad. Porque si yo me limito a ver a unas personas que tienen unos medios económicos determinados, en el fondo estoy viendo a unas personas que su cultura y su molde carácter analítico va a tener diferencias con aquel que no lo tiene. Que es lo que se encontró ya en los años 30 en Alemania, ¿no? La clase trabajadora no tenía nada que ver con las burguesas que iban al diván, que eran, claro, histéricas, por lo que todas reprimidas sexualmente por el tipo familiar, pero nada más, no tiene más problema. El problema universo al trabajador de turno, al proletario de turno, que hay muy pocos libros sobre eso, y muy pocos textos sobre la patología del proletario de los años 30, que ahora es otro tema, de otro tipo, pero claro, ¿qué vemos nosotros? ¿Sobre qué se escribe? Sobre lo que se ve. Sobre lo que se ve, si queremos verlo, tenemos que verlo todo. Claro, yo quería preguntar justo por lo mismo, porque me ha llamado la atención esto también, y quería preguntarte si desde que se ha ido desarrollando esta escuela o así, pues ha ido habiendo un tipo de proyecto en esa línea, ¿no? Y un poco los resultados que ha podido tener, o... Sí, te digo, que nosotros una de las puntos de partida que tuvimos siempre fue intentar aplicar a nivel psicosocial los principios de la psicoterapia, tanto en campos de ambulatorio como en campos de grupos determinados, y en las propias consultas privadas, dando acceso a nivel individual y grupal a personas que no tienen una posibilidad de costearse en una psicoterapia profunda. Entonces, pues ahí eso se ha ido intentando, como he dicho, económicamente democratizar las cosas. Claro, con un punto de calidad, porque el especialista tiene que vivir también de eso. Entonces, ahí tampoco puedes destinar un tiempo a eso, pero el resto tienes que cobrarlo. Y de ahí viene la denuncia o la reivindicación a niveles sociales y de salud, de que la psicoterapia entre en la seguridad social. Pero eso es una pelea que se está llevando desde mucho tiempo, desde las mismas federaciones psicoterapeutas, y eso no. Hoy por hoy es inviable, imposible, no se va a ver, no lo vamos a ver. Son las cosas porque ni se tiene esa visión de la salud y de la enfermedad, y aparte es que no interesaría. A mí me interesa que la gente tenga más conciencia. La realidad. Me interesa que se robotice. Cuando tú das conciencia, la gente se da cuenta de cosas, abre cosas. Eso lo decía Foucault ya, el saber. Pues esto es eso. Bien, pues yo creo que son las 9, podemos terminar, ¿no? Y seguiremos. Hay otras actividades, otras conferencias. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja